¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva reacción aquí en el canal. En esta ocasión estaremos reaccionando una vez más a The Warning. En el video pasado estuve pidiendo que me recomendaran canciones para seguir reaccionando al concierto en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Y una de las que más recomendaron fue Disciple, así que vamos a ver qué tal. Sinceramente yo nunca he escuchado esta canción, así que va a ser como doble premio escucharla por primera vez y aparte escuchar la versión en vivo. Así que sin nada más que agregar, vamos a entonces escuchar Disciple en vivo en el Teatro Metropolitan. Bien, pues entonces reaccionemos a Disciple. Ok, el bajo empieza haciendo la intro. Ok, ya empezamos. Oh, es un muy buen riff. Ok, excelente. Bien, le dan más protagonismo al bajo en esta sección. Eso está, siempre se agradece. Y ya entra la guitarra. Ok, los coros de Pau y de Ale. Ok, ahí como que participa un poquito más Pau en la voz. Ok. Siempre hacen coros súper pegajosos. Ok. Pasamos a una sección distinta, por así decirlo. O sea, sé que es parte del coro, pero el cambio de acordes es interesante. O sea, la progresión. Y el riff es muy bueno, muy movido. Ok, eso es lo que me refiero hace rato. Pau canta más aquí. Eso me gusta mucho de The Warning, que como las tres hermanas cantan y tienen voz, como que se dan espacios para que cada una pueda destacar, ¿saben? Eso me gusta, a pesar de que Dani es la voz principal. Está genial que tanto Ale como Pau tengan sus momentos en los que puedan mostrar también el talento que tienen en cuanto a la voz, ¿no? Porque talento de sobra tienen para su instrumento. Y otra vez esta parte que me gusta mucho, como la progresión que hay de la primera parte del coro a esta. Ok. Y aquí, como les decía, la que destaca aquí es Pau. Eso está genial. Creo que aquí sí, a ver si no me equivoco, la canción de Narcisista la canta Pau, ¿no? Ahí en los comentarios díganme, eso también estaría bueno reaccionar. Hace mucho que no la escucho. Ok. Me gusta mucho esa como línea de guitarra que estaba haciendo Dani. Uy, ojalá que algún día pueda ir a verlas. La neta que se nota que mi voz suena cabroncísimo. Y aquí, algo que a lo mejor no tiene tanto que ver con la canción, pero es muy importante, obviamente, que un artista al momento de subirse al escenario no nada más sepa ejecutar bien su música, sino también hacer que el público participe, ¿no? O sea, tener presencia en el escenario, y se nota que ahí Dani lo hace muy bien. Perdón, se cortó un segundo, no sé qué pedo, pero bueno, continuamos. En fin, como decía, la presencia de la banda en el escenario también es excelente, y eso es algo que no muchas bandas tienen, en cuanto a que hay bandas que tocan muy bien en vivo, pero la neta es que no tiene el, digamos, vocalista principal o el frontman presencia en el escenario, y eso se nota mucho. Y The Warning sí lo tiene.
Bien, entonces, o sea, qué final tan de golpe, pero bueno, pasemos entonces al análisis. Bien, pues primero que nada es una canción que la verdad me gustó bastante. Tendría que escuchar también la versión de estudio, pero yo creo que con este performance sinceramente me va a terminar gustando más la versión en vivo. Usualmente me gustan más a mí en lo personal las versiones en vivo de las canciones, porque ahí se nota realmente el talento que tiene el artista de forma cruda, ¿no? Sin procesamiento, que bueno, a veces, por ejemplo, en este tipo de videos que son pro shots, pues sí lo tienen, pero es de una manera un poquito más orgánica de ver realmente cómo se desenvuelve el artista, sin tanta ayuda de procesamientos tipo corrección de pitch correction y todo ese tipo de cosas, o efectos, etcétera, ¿no? Y la verdad es que es una canción muy interesante. Como les digo, me gusta mucho la progresión de acordes que va teniendo en el coro. Esa segunda parte del coro se me hace algo que añade mucho a una canción para que no se sienta tan plana. También el hecho de que Pau en esta canción tenga un poquito más de protagonismo en la voz se me hace excelente. A mí me sorprende mucho lo bien que puede cantar y tocar al mismo tiempo, algo que es extremadamente difícil de hacer. Digo, yo nunca he tocado batería y mucho menos canto, ¿verdad? Pero sí tengo amigos que tocan batería y que cantan, y evidentemente es algo que requiere mucha coordinación. Artistas como Phil Collins lo han hecho, pero bueno, no es algo que se vea muy comúnmente a día de hoy. Vaya, hay artistas como Dave Grohl que tocan la batería y también cantan, pero yo nunca lo he visto a él, por ejemplo, hacerlo al mismo tiempo. Entonces es algo, la neta, bastante a resaltar, ¿no? Me gustaría ver si hay alguna canción en la que Ale tenga más protagonismo a nivel de voz. No sé si la haya, por eso si conocen alguna me encantaría que me la recomendaran. Y bueno, en cuestiones del bajo también me encantó que se le diera más protagonismo a este instrumento en esta canción. Ya lo mencioné en la reacción pasada que me daba mucha alegría que no enterraran tanto el bajo en la mezcla. Y bueno, aquí es el que empieza la canción, ¿no? Con un, de hecho, riff bastante bueno por parte de Ale. Y por parte de Dani, pues bueno, como siempre, excelente en la voz, excelente en la guitarra. Y como ya lo mencioné durante la reacción, me encanta ver cómo tiene presencia en el escenario ella para poder conducir al público a que se involucre más con la banda. Eso es algo que es muy importante y que lo hace extremadamente bien. Una exhibición impecable por parte de esta banda. Se nota que este concierto estuvo pero de 10, así que vamos a seguir reaccionando a más canciones de Warning en el Teatro Metropolitan. Y bueno, hay que ver qué otra canción podemos reaccionar de aquí y seguir esperando a que saquen otro sencillo para su siguiente material de estudio. Así que sin nada más que agregar, nos vemos en la siguiente reacción. Por cierto, va a haber pronto un video que no será reacción como tal, pero quiero hablar un poquito del tema de Danny Worsnop, el vocalista de Asking Alexandria, y su voz. Así que si les interesa, déjenlo aquí abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Bye.